veros, de estar de nuevo aquí. Ya no digo que estoy contenta de veros porque os vi hace muy poquitas horas, pero por lo menos veo a gente que no vi anoche y estoy contenta de verlos. ¿A que sí? Quimeta, Celia, parte de mi vida de antigua porque ya soy muy vieja y vengo a hablar de una mujer muy joven, vengo a hablar de Esther. ¿Vale? Vamos a hacer una introducción al libro de Esther, porque a veces sabemos la historia de Esther, pero hay tantas cosas que a lo mejor se nos escapan o porque lo conocemos o porque hay tanto detalle en ese libro. Es como si fuera una novela pero increíble, porque el nombre de Dios no aparece, lo cual ya es especial, ¿verdad? Un libro de la Biblia en el que no aparece el nombre de Esther, pero sí aparece su mano. Entonces vemos su mano desde antes de que naciera Esther. Vamos a intentar colocar el libro de Esther un poco en los libros del Antiguo Testamento. Sabéis que tenemos el Pentateuco y tal, y llega un momento que aparecen los profetas, ¿vale? Los profetas, y tenemos al profeta Isaías como quizá el que empieza de forma importante a profetizar al pueblo de que si seguían por los derroteros que llevaban, iba a venir el cautiverio. A ver si os lo explico esto. El pueblo de Israel era como nosotros. Estamos por el Señor, y de vez en cuando hacemos una excursión al reino de las tinieblas, volvemos. Y los profetas se encargaban de ir diciendo: no os vayáis tan lejos, que va a llegar el castigo de Dios, porque el Señor castiga. Y el Señor, si su pueblo se va muy lejos, es capaz de cualquier cosa para hacerle volver. Y tenemos a Isaías diciendo: vendrá el cautiverio. Bueno, Isaías dice muchas más cosas, pero una de las cosas es vendrá. Seremos cautivos por nuestro pecado, porque nos llevarán, porque no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Entre Isaías y Jeremías, porque con Jeremías ya había llegado el cautiverio, ya los habían deportado a Babilonia, en medio está Habacuc, que es casi coetáneo de Jeremías, y él también dice, pero él habla como si fuera verdad: yo levanto a los caldeos, yo levanto al pueblo que va a venir a cautivaros, pero aún no se había dado. O sea, Habacuc habla como si fuera real, pero realmente es una predisposición a que iba a venir. Con quien ya llega es con Jeremías. Llegó el cautiverio. Después viene Ezequiel. Con Ezequiel estamos en cautiverio. Y con Daniel, ya lo sabéis, la historia de Daniel la conocemos más. Con Daniel estaban en pleno cautiverio. Recordáis a Daniel, ¿verdad? El del foso de los leones. Si no se arrodillan delante del faraón, pues iban a ser quemados. Daniel. 600 años más tarde. No, 600 años antes de Cristo aparece el primero, Isaías, ¿vale? Después de Daniel, 70 años más tarde, aparece Ciro. Ciro es un rey, no es un profeta. Y él dice: los que se quieran volver a su tierra pueden volverse del cautiverio. O sea, vendrá el cautiverio, llega el cautiverio, Ezequiel, Daniel, aparece Ciro como rey. Y Ciro dice: los que se quieran volver, que se vuelvan. ¿Vale? Y vuelven. Muchos de ellos vuelven. Pero parece que Mardoqueo y su familia no. Mardoqueo a lo mejor vivió allí desde niño, vete tú a saber, porque cuando aparece en el libro de Esther es un judío que aparece en el libro de Esther y que tiene una sobrina que es huérfana, porque su padre y su madre habían muerto, y Mardoqueo se queda con Esther. ¿Entendéis, no? Entonces tenemos la situación de Esther es que estaban en cautiverio en un sentido por voluntad propia. Ya habían hecho allí, habían estructurado allí sus vidas, y ahora los que querían ya estaban en sus países respectivos. Entonces aparece el libro de Esther. Y el libro de Esther es una historia muy bonita porque es de una mujer joven
muy guapa, huérfana, seguramente triste porque tenía que vivir en casa de su tío, sus padres no estaban, pero es un libro para los que, si tomáis alguna nota, lo apuntéis. Es un libro que nos dice que en todo lo que Dios hace hay un propósito. Aunque no lo entendamos, en todo lo que Dios hace hay un propósito, aunque no lo entendamos. Y que en ese propósito Dios da gracia para que su pueblo viva en momentos raros o inesperados. O sea, el propósito de Esther ni se lo imaginaba Esther. Ahora veníamos comentando con Josep que cuando Esther, ya veréis un poco la trama del libro, ella ni se imaginaba lo que iba a suceder y en cambio Dios sabía que tenía un propósito de ella. Su tío Mardoqueo residía en la capital del imperio persa, Susa. Susa era la capital del imperio y allí vivían. Y era del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Pues después estaban dispersos, pero él pertenecía a la tribu de Benjamín y había sido su familia deportada a Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. Por eso digo que probablemente él ya era hijo o nieto de gente que había sido trasladada. Esther había sido criada con Mardoqueo, con su tío, pero dice la Biblia que era hermosa, que era muy pobre, y Mardoqueo la adoptó como hija. No sabemos nada más de su familia. Entonces, el rey que había en aquel momento se llamaba Asuero, que en la historia, porque vemos en Heródoto y muchos historiadores, este rey se llamaba Jerjes, pero en la Biblia sale como Asuero. Este rey reinaba, dice la Biblia, desde la India hasta Etiopía. O sea, el imperio persa o el imperio de los medos y los persas era bestial. Era tan extenso que era prácticamente el mundo entero, excepto la zona más de Grecia, Roma, todo eso iba por libre. Grecia, Roma iban haciendo su propia cultura, pero el resto del mundo estaba bajo el reinado del rey Asuero. El rey Asuero resultó que tuvo una guerra con Grecia porque él quería conquistar Grecia también. Y esa guerra le salió mal. Entonces volvió a su país con una derrota y para paliar la derrota hace esa fiesta de Esther, quiero decir, del libro de Esther. Hace un banquete de 180 días para todos los reyes, los sátrapas, los reyes en las provincias que estaban en todo el país, sobre todo de Persia. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que él, para, en un sentido, paliar un poco la derrota, dice, si yo invito a todos y ven mi gloria, quedó como muy bien y se olvidan un poco de que he fracasado en Grecia. ¿Vale? ¿Entendéis por qué empieza el libro de Esther? Entonces invita a todos esos reyes y reyezuelos, jefecillos de todo el país a juntarse en su palacio durante 180 días. Claro, 180 días no es que estuvieran 180 días, sino que iban y venían. Pero había 180 días de fiesta. Después de esa fiesta, dice, bueno, pero al pueblo no lo he invitado. Y entonces hace otra fiesta. Esta fiesta ya para el pueblo, ¿vale? Después de esos 180 días, otro banquete, pero para todo el pueblo. El pueblo podía entrar en su palacio, salir, beber, y todos iban bebiendo. Pero la Biblia da un dato importante. Dice, pero bebían lo que querían, no se les obligaba a beber. Si alguien no quería beber vino, no bebía. Entonces entraba el pueblo, salían, dice que tenían, pues el pabellón era blanco, verde, azul, con cuerdas de lino, con anillos de plata, con columnas de mármol, reclinatorios de oro, copas de oro, les daba a cada uno copas diferentes de oro. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Agarrarse al trono y diciendo yo soy el que soy, ¿vale?
todo lo que yo tengo, todo lo que explico es muchísima, y bebían vino con generosidad, pero quien quería. Entonces, pasó una cosa. Al 7º día de esa segunda que venía al pueblo, la reina Basti, que era su esposa, pero tenía multitud de concubinas, ¿eh? La reina Basti era la reina, pero después habían pues todas las que él quería. La reina Basti decide hacer ella un banquete para las mujeres. Y entonces vienen todas las mujeres del pueblo para comer con la reina. Y a Asuero se le viene una idea en la cabeza de locos. Pero como iba más bebido que yo qué sé, con tantas fiestas y tanto vino, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Aburrirnos? No, pues que venga la reina Basti, se ponga la corona de oficial y que venga, que la vea todo el pueblo con la corona para que vea mi esposa, lo bella que es. Claro, de la reina Basti se habla poco, pero estaría de él hasta los pelos, con tantas fiestas y tanta bebida y tanta historia. Y ella dice, va a ir tu abuela, porque yo no voy a ir. La Biblia no dice eso, simplemente dice, no fue. Entonces, claro, Asuero dijo, ¿y esto qué es? Tú eres la reina, porque yo soy el rey, y tú haces lo que yo te diga. Y la reina Basti dijo, tururut candela, que no. Claro, se lió la de San Quintín, porque entonces hubo uno muy bueno, un gran consejero, que le dijo, pero ¿tú cómo has permitido esto? ¿No ves que ahora va a pasar una cosa? En todo el país va a ser can 60, decimos en catalán, ¿no? Que es, las mujeres van a hacer lo que les dé la gana y eso no nos conviene. Y pensad, estamos hablando de Irán, Irak, ¿vale? Que de aquellos polvos estos lodos. No, 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 no. Ahora tú sacas un edicto diciendo a todas las provincias que las mujeres deben obedecer a sus maridos. Me parece que el rey Asuero era bastante, ¿cómo os diría?, acomodaticio, porque le vemos a lo largo del libro de Esther que lo que le dicen hace. Pues él inmediatamente envía un edicto, además los correos en Persia funcionaban muy bien, habían caballos veloces que iban por todo el país llevando ese edicto. Las mujeres obedecerán a sus maridos y no serán castigadas porque la reina Basti y tal. Y le dice este mismo hombre que le aconseja, y a tu mujer la has de dejar, ¿eh? Busca doncellas y que en vez de ella se ponga otra persona. Y el rey, más tonto que 7, en vez de decir, hombre, me lo pienso ahora que estoy un poco ya más sereno, dice, pues sí. Y entonces envía otro edicto, bueno, se envían edictos por todas partes, para que se reclutaran doncellas vírgenes, las más guapas del mundo, y entre ellas estaba Esther. Y Mardoqueo anima a Esther a ir a la corte. Ahora, ¿qué tenía Mardoqueo en la cabeza? No lo sé, porque el propósito de Dios fue el de Dios, no el de Mardoqueo. Lo que pasa es que Dios utilizó aquello. Total que se la llevan. La mujer pasa como 12 meses en las casas de las mujeres, pero parece que Esther tenía algo especial, porque cuando entra, el eunuco que la recibe dice, halló gracia delante de ese eunuco y ya la puso en un mejor lugar. La puso en una casa especial, con mujeres especiales, pero tenía que pasar 12 meses haciendo pues las depilaciones, los aloes, los baños de leche de burra, yo qué sé lo que les hacían, de todo, hasta llegar a que el rey dijera, bueno, traigan a la siguiente, y la siguiente fue Esther. Las chicas pasaban una tarde y una noche con el rey. Y hasta aquí. Se volvían a las casas de las mujeres y si el rey no las volvía a llamar, no las veía nunca más. Lo cual, imaginaros
nos hemos puesto poco en la piel de Esther. Y al rey le daría igual. Esther, que perica de los palotes, era una más que pasaba por su habitación y hasta mañana. Y mañana pues ya te veré. Pero parece que Esther halló gracia también ante los ojos de Asuero. Y dice que la amó más que a ninguna, pero se fue a su lugar y se acabó. Pero a todo esto aparece una figura en la escena preocupante. Es Amán. Esta figura iba a dar mucha guerra. Estaba continuamente con el rey. Era de estas figuras lapas al rey, que si el rey quería una cosa, él se la daba. O sea, Amán era el gran servidor. Pero le tenía una manía a los judíos terrible. Porque, ¿os acordáis en un momento dado de la historia antigua, con Moisés? Que en un momento dado se tiene que poner a orar porque viene un grupo y le tienen que sujetar los brazos. El grupo que venía contra los judíos, de ese grupo desciende Amán. O sea, Amán desciende de un grupo que iba contra los judíos desde los tiempos de Moisés y aparece aquí. Y seguramente estaba contra los judíos, pero aquí ya el odio se multiplica por mucho, porque este hombre lo que quería es que todo el mundo le reverenciase, y si no le reverenciaban, él ya iba contra ellos y vete tú a saber. Claro, se da con sus huesos con Mardoqueo. O sea, aparece Mardoqueo. Él sabe que Mardoqueo es judío, ¿eh? Mardoqueo seguramente sabía la historia del pueblo y a lo mejor sabía de la estirpe que venía Amán. Porque si no, ¿qué sentido tiene ese odio de Amán? Es que venía de lejos. Y Mardoqueo no se quería arrodillar delante de nadie que no fuera Dios, porque era judío. Ya hemos visto esta historia, ¿verdad? Daniel, ¿sí? Ya hemos visto la historia. Y él, cada vez que decían, ahora todo el mundo se arrodilla con Mardoqueo, él no se quería, con Amán, él no se quería arrodillar. Más rabia en Amán, y cada vez peor. A todo esto, Mardoqueo cada día iba delante de las calles del palacio para saber cómo estaba su sobrina. Él no podía entrar al palacio, obviamente, pero iba por fuera. Y a lo mejor la veía desde el jardín o no lo sabemos. Pero un día Mardoqueo escuchó dos de los que cuidaban a las chicas, ¿cómo se llaman? Dos eunucos, perdón, que se me había ido, eunucos. Dos eunucos hablando y conspirando contra el rey. ¿Veis la historia, no? Esther dentro del palacio, Mardoqueo fuera, y empieza a escuchar que dos eunucos estaban conspirando para matar al rey Asuero. Lo oye Mardoqueo y avisa al eunuco de Esther, para que avise a Esther. ¿Vale? Esto es muy importante, la historia. Mirad la mano de Dios, ¿vale? Avisa Esther al rey y le dice, Asuero, están conspirando contra ti dos eunucos, y te puedo decir quiénes son. Se les pilla a estos dos y los matan. Y entonces el rey pregunta y le explican que Mardoqueo es el que había avisado. Y esto se escribe en un libro. En el libro de las crónicas del rey se escribe el nombre de Mardoqueo. No pasa nada. Pasa el tiempo. No sabemos si llamaba mucho a Esther o no la llamaba. No lo sabemos. Luego veremos que la llamó en un momento dado, importante, pero hasta ahora no lo sabemos. Y el rey con Amán, y cada vez Amán creciéndose más. Pero cuando salía a la calle Amán,
veía a Mardoqueo y le daba la triquinosis. Porque este Mardoqueo aquí... Y en un momento dado llega Mardoqueo a su casa. Llega Amán a su casa y le dice a la esposa: me amarga la vida el Mardoqueo, ¿eh? Seguro que hablaba muchísimo de Mardoqueo, Amán. Y la esposa, fácil, construye una horca, manda a construir una horca y que lo ahorquen a Mardoqueo. Él, ni corto ni perezoso, se va al rey y le dice: rey, hay en tus muchas extensiones y muchos países un pueblo que da mucha guerra. Dice, hacen lo que les da la gana, tienen otra ley, tienen otras costumbres, creen en otras cosas. No nos conviene este pueblo entre nosotros. Y hay uno que es que lo lleva todo para adelante, que se llama Mardoqueo. El rey, ni corto ni perezoso, a él le daba igual. Os digo, lo veleta de él, pues que lo maten. Pues construye una horca. Construye una horca de 25 metros de alto. Esto debe tener unos 10, no llega, 7. 25 metros de alto, la horca. Muy bien, ya estaba construida la horca. Mirad la mano de Dios. Llega a Esther la noticia de que Amán está contra el pueblo de Israel. Y Esther dice, ¿y qué hacemos? Esto a través de los eunucos, ¿eh? Ella no podía salir ni él entrar, pero los eunucos le dicen, Mardoqueo ha dicho que vayas a hablar con el rey y que tú pidas clemencia para nuestro pueblo. Y ella dice, ¿y cómo se hace eso? Si nadie puede entrar a ver al rey, nadie puede entrar si no se le llama. Ninguna mujer puede volver a ver al rey. Y dice ella, y hace 30 días que el rey no me ha llamado. ¿Cómo voy yo? Y aquí viene una frase tremenda del libro de Esther. Le dice Mardoqueo al eunuco, dile que quizá para algo muy especial te tiene Dios ahí en este momento. Para algo muy especial te tiene Dios ahí en este momento. Eso era por la fe de Mardoqueo, porque no sabía lo que iba a pasar. Entonces Esther dice, vale, pues si tengo que morir, que muera. Pero para salvar a mi pueblo me presentaré ante el rey y pediré clemencia por el pueblo judío. Ella no había dicho que era judía. En el palacio no se sabía que era judía. Solo los eunucos más cercanos, porque su tío le había dicho, ni se te ocurra decirlo. Total, que va Esther, abre la puerta de la cámara del rey y si él no sacaba el cetro y ella podía tocar el cetro, era la muerte asegurada. O sea, la persona que entrara sin permiso la mataban. Pero cuando entra con todo el temor y temblor para hablar por su pueblo, el rey extiende el cetro. Y ella coge el cetro. Y entonces el rey le dice, Esther, ¿qué te trae aquí? Dice, te vengo a invitar a un banquete. Quiero que vengas tú y Amán al banquete que voy a preparar hoy. Se le avisa a Amán que tiene un banquete con los reyes, ya os podéis imaginar. Castañuelas. Llega a su casa. Me ha invitado la reina. Ahora tengo un banquete con los reyes. Nada, se prepara el banquete. Y en el banquete, Esther, Mardoqueo, Asuero le vuelve a decir, ¿y para qué has hecho este banquete? ¿Qué quieres? La mitad de mi reino te daré. Ya se lo dijo con el cetro, ¿eh?
pero ahora lo vuelve a repetir. ¿Qué me vienes a pedir? Y dice, pues que vengas mañana a otro banquete. Pues que vengáis mañana a otro banquete. Pero el tiempo de Dios, aquella noche, Amán va construyendo la horca de Mardoqueo. Pero aquella noche se le va el sueño a Asuero, no duerme. Y como no duerme, se le ocurre algo que supongo que lo hacía otras veces, que le leyeran las crónicas de sus historias que iba escribiendo. Y leen las crónicas. Y entre las crónicas, ¿qué hay? ¿Qué hay? Claro, sale Mardoqueo. Y Mardoqueo... Total, que el rey se despierta y dice, ¿se le ha hecho algo a este hombre de bien? No, no se le hizo nada. Ah, vale. ¿Quién hay por el patio, así de importancia? Está Amán por ahí andando. Dile que entre Amán. Total, que entra Amán y le dice, oye, Amán, ¿qué harías tú con el hombre que más quisieras agradecerle la vida, que haya sido tan leal que estaba dispuesto? Amán, pensándose que era él, dice, este me va a hacer ahora, no veas. Pues mira, Amán dice, el mejor caballo, la corona, que vayan delante diciendo, este es el gran hombre de... Haz eso con Mardoqueo. El humor de Dios, el tiempo de Dios. Total, que Amán se tiene que callar la boquita, salirse para afuera, buscar a Mardoqueo, vestirlo con vestidos reales, ponerle la corona y salir. Y salen. Y tenemos el segundo banquete. Aún Asuero no sabe que Ester es judía. Y él le daba igual lo de los judíos, a él le importaba un comino. En el segundo banquete es cuando Ester, ¿qué quieres, Ester? Pues quiero que protejas a mi pueblo. Y allí ella se da a conocer. Hay una persona en tu corte que va contra los judíos y los judíos son mi pueblo. Claro, Asuero se queda muy parado y dice, pues a ese hombre lo tenemos que matar. Y era Amán. Entonces parece que el rey se enfada mucho y se sale. Y Amán va a la reina Ester, que sabéis que se comía en divanes. No es que se comía en sillas, se comía en divanes. Ester estaba recostada. Y Amán viene y se quiere poner de rodillas delante de Ester para pedirle clemencia. Y va y se cae. Entonces entra Asuero y dice, encima quieres violar a mi mujer. Bueno, pues ya está. A este colgado. Y lo cuelgan en la horca de 25. La mujer de Amán le había dicho, Amán, si te has metido con los judíos, vamos a tener problemas, porque eran el pueblo de Dios. Ahora lo podemos ver, que nos acordamos de la madre que matriculó a todos los que están haciendo daño, pero es su pueblo, ¿sabes? Y de ahí tenía que nacer Jesús. Pero imaginaros la historia. No aparece el nombre de Dios, pero aparece su mano. ¿Cómo aparece su mano? Os voy a dejar 3 o 4 cosas como conclusión. 3 o 4 cosas como conclusión. Vamos a las primeras cosas. Cuando el Señor nos lleva a una pasividad forzada, es por algo. Cuando el Señor nos lleva a una pasividad forzada, es por algo. El Señor que nos ama,
tanto. A veces esa pasividad forzada es en un hospital. Los que hemos pasado bastantes veces, es decir, Señor, ¿qué hago aquí? Si yo tenía que ir a no sé dónde, a no sé cuándo, si yo tenía que. Y el Señor te dice, primero, mejor que estés donde estás, porque tengo algo para ti y necesito que pases por aquí. Cuando el Señor nos lleva a una pasividad forzada, a Esther, pobrecita el primer año ahí esperando. No voy a decir la palabra, pero era muy feo. ¿Esperando qué? Una pasividad forzada, ¿verdad? Segundo, en esa pasividad forzada, el Señor te va a dar una formación silenciosa. Lo que a veces no aprendemos, lo aprendemos en la casa del alfarero. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Cuánto aprendió Jonás en el vientre del pez? Se va allí, al vientre del pez, ¿eh? Cuánto aprendió Elías en la cueva, cuánto aprendió Moisés en el desierto. Por eso los momentos de pasividad forzada tenemos que intentar hacer una formación silenciosa, cuidándonos, estudiando la palabra, viendo donde el Señor nos quiere. Y esto nos va a dar posibilidad de hacer una decisión valiente, como Esther, apoyándonos en la fe. Si quiero morir, si tengo que morir, que muera, pero pide a todo el pueblo que hagan ayuno y oración, que yo también voy a hacer ayuno. No dice oración, la palabra oración no la dice, pero está asociada. Que hagan ayuno todos. ¿Sabéis que nuestros cultos de oración, no digo aquí, digo en general, serían muy diferentes si estuviéramos bajo presión? No digo presión, digo opresión. ¿Creéis que vendríamos a orar 4 si nuestros líderes estuvieran en la cárcel? ¿O si nos vinieran a matar? No sé. Una decisión valiente, nacida de la fe. Y en los tiempos de formación silenciosa, pregunta al Señor qué quiere. Porque a lo mejor quiere algo de ti que va a depender de tu fe. Y la fe hace milagros. Y a lo mejor la fe es una cosa pequeña o está puesta en una cosa pequeña. Esther fue sostenida por Dios en el silencio, formada por Él en lo oculto y llamada a confiar cuando de verdad es difícil. Cuando de verdad confiamos en el Señor. Cuando todo nos va bien, se nos olvida el Señor, nos olvida orar, nos olvida leer. Llamada a confiar cuanto más cuesta. Yo no sé tu vida hoy, pero a lo mejor te cuesta confiar. Señor, ¿es este el camino que tengo que tomar? ¿O es otro? ¿Qué me estás diciendo? ¿Estoy pasando por momentos de silencio? Y esto me iba a pensar en una bienaventuranza. La bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que Esther entendió esta bienaventuranza antes de que Dios la dijera y saliera en Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Era una persona que había vivido pobre, había vivido huérfana, seguramente menospreciada por ser del pueblo judío. Pero es que si no vamos con una pobreza de espíritu, el Señor no puede trabajar en nosotros. Bienaventurados cuando decimos: Señor, sé que soy nada,
Mientras nos mantenemos con el yo puedo, el Señor nos tiene que llevar a la casa del alfarero y decirte, mientras tú puedas, voy a hacer poco yo. Os hablaba yo la última vez y me acuerdo de las vasijas rotas. Decía, cuando somos vasijas preciosas, de esas vasijas chinas preciosas, y le ponemos una vela dentro, la vela se apaga, porque no tiene rendijas ni oxígeno. Cuando esa vasija se rompe y el gran alfarero las pega, las piezas, por bien que peguemos una vasija rota, quedan, en catalán decimos esquerdas, quedan fisuras. Ahora poned una vela dentro. La luz se va a ver por las fisuras. Y esa vasija rota va a poder dar mucha más luz. Bienaventurados los pobres de espíritu, los rotos. Se explica la historia de un hombre que llevaba, ¿sabéis? Los aguadores que llevan 2 cántaros con una cinta es, bueno, una caña o algo, que se ponen los 2 cuencos y van con un cuenco a cada lado y van llevando agua de un lugar a otro. Y una vasija, que era una vasija nueva, preciosa, le dice a la otra, es que tú estás rota, eres una desgraciada. Y la rota callaba. Y cuando llegaron al lugar donde tenían que llegar, la vasija rota le dice a la vasija preciosa, mira para atrás. Y la vasija se vuelve y ve que en la zona donde había estado la vasija rota, había ido cayendo agua y había ido saliendo hierba. La otra vasija no había caído nada porque era una vasija preciosa, pero solo había pedregal. Tantas veces el Señor nos tiene que pasar por la rueda de molino. Que nos pase por la rueda de molino a nosotros no quiere decir que Amán hiciera lo correcto. A ver si explico esto. Porque a veces se cometen injusticias muy graves contra nosotros, contra cualquiera de vosotros, gente que os hace daño, gente que os margina, gente que ya no cuenta con vosotros. ¿Lo hacen bien los que lo hacen? No, esto no es lo que estoy diciendo yo. Estoy diciendo, para ti eso va a ser agua de mayo. Porque el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, cuando tú puedes en tus fuerzas, aún no estamos rotos. Cuando en mis fuerzas no puedo, el Señor dice, porque tuyo es el reino de los cielos. Y tú me vas a ser útil. Y me vas a ser útil pasando por la rueda de molino. Y me vas a ser útil aunque duela. Porque separados del nada podemos hacer. A veces la tristeza no es elegida, sino que es una necesidad profunda que tenemos nosotros de que Dios nos sostenga en el silencio. Por lo tanto, pensad una cosa. Romanos 8:28. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero olvidamos que ese versículo precede al 29. Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. El 29, para que seamos más como Cristo. Eso me ayuda bien. No que yo gane más dinero, no que a mí me toque la lotería, no que yo sea más famosa que nadie. No, me ayuda bien cuando no me separo del Señor, porque separada de Él no soy nada. Entonces, pases por el camino que pases, Dios está en control.
El Señor es soberano. Ni un cabello de tu cabeza cae sin su consentimiento. Si alguien te hace daño, no es la voluntad de Dios, pero Él lo conoce. Y Él pagará, dice el Señor. Pero tú tienes que buscar en las rendijas que te quedan la fuerza para ser luz y sal. La historia de Esther, léela, lee el libro entero. Es cortico, ¿eh? En 10 minutos está leído. Lo que te he explicado sale con detalle. Y ves, como nosotros lo miramos después de que ha pasado, vemos la mano de Dios controlando cada minuto. Cada minuto de tu vida está bajo la sombra de su mano. No se le escapa nada. Entonces, cuando estés pasando por malos momentos, di, Señor, entiendo que es un momento de silencio, que no justifico lo que esté mal, ni justifico que alguien me haga daño. No dice eso la palabra. A ti lo que te toca es perdonar. Y perdonar es fácil cuando miras la cruz. Últimamente estaba pensando, Señor, ¿cómo necesito verte en la cruz? Porque en la cruz veo un ser, Dios mismo, clavado. Hace poco se me rompió la pierna. No os imagináis el dolor de una pierna rota. Imaginad a Jesús, los clavos en sus muñecas a lo vivo, en sus pies, en su costado, insultándole. Llevaba la corona de espinas. Cuando veo esa cruz, no puedo. ¿Cómo me voy a quejar yo, Señor, de que alguien me haga daño? No lo justifica Él, pero no me queda otra que ver tu cruz y ver tu cruz delante de cualquiera que te ha hecho daño. El Señor no te pide reconciliación, te pide perdón, porque la reconciliación es cosa de dos. Pero que tú perdones, sí. Que tú perdones y tú te liberas. Y si no conoces a Jesús, te has perdido la vida. Porque Él ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En tus silencios, en tus momentos buenos, en tus momentos de preguntar, ¿por qué, Señor? El Señor te lo va a convertir en ¿para qué? Porque a veces esos momentos te van a llevar a ser más como Jesús. Entonces, hermanos, la historia de Esther no es una historia bonita. Es una historia donde Dios se manifiesta de una manera increíble hasta el último detalle. En sus manos. Debajo de nosotros, debajo nuestro, los brazos eternos. Tendremos momentos de torbellino, momentos de pasar por la rueda de molino, momentos de alfarero. Pero aún allí me guiará tu mano. Y a lo mejor me pones en otro sitio. Y otros me tienen que decir, ni te imaginas por lo que estás aquí. Porque a lo mejor tendría que estar en uno y me ha puesto en otro. Y solo veo esa realidad cuando el Señor se manifiesta con poder en mi vida. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, qué bueno poder acudir a tu palabra. No hay ni siquiera un cable suelto. Señor, gracias por tantas historias que nos llevan a ti, por tantas historias que nos hacen pensar en nuestra posición. Señor, ayúdanos para los que estamos aquí, que podemos estar pasando por momentos tristes. Señor, tú has dicho que eres el Dios de toda consolación. Ayúdanos los que estamos aquí y quizá somos vasijas rotas. Ayúdanos a aceptar esas fisuras para que la luz de Cristo se vea a través nuestro. Señor, ayúdanos a ser luz en este mundo que se pierde y ayúdanos a de verdad ser pobres en espíritu. Señor, que nunca pensemos que podemos solos, pero tampoco que nunca olvidemos que tu mano poderosa
está a nuestro lado. Señor, que no tengamos miedo, que oigamos como Josué tus palabras, no temas. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios y yo te daré las fuerzas. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?